Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Eduardo Benilce Matagua Pérez. Hoy día les voy a presentar mi proyecto sobre una entrevista que le voy a hacer a mi abuela. Sí. Buenas tardes, profesor. Acá le habla la señora Maruja Díaz Falcón. Acá soy la abuela de mi nieto Eduardo Atagua Pérez. Es el hijo de mi hija Lid Miriam Pérez Díaz. Y les voy a relatar mi historia, donde he nacido y crecido, sucesivamente así. Bueno, ahora vamos a comenzar con algunas preguntas que le voy a hacer para conocer más sobre la vida de mi abuela y bueno, todo lo que ha transcurrido en el tiempo, ¿no? Todas sus vivencias. Bueno, primero, abuela, ¿qué nos puedes comentar sobre el lugar de tu nacimiento? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? Etcétera. Yo nací en Cerro de Pasco, en la empresa de Chicrín y Atacocha. Mi papá se llama Máximo Díaz Torres. Mi mamá es Toribia Falcón Zárate. Y ahí crecí, empecé a estudiar de la empresa que era el colegio. Ahí terminé mi primaria. De ahí ya teníamos que irnos a Cerro de Pasco a estudiar la secundaria. Le voy a preguntar yo. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué nos puedes contar, abuelita, sobre su nacimiento, en qué hospital nació, quiénes son sus padres, etcétera, ¿no? Yo nací en Chicrín, la empresa de Chicrín y Atacocha. ¿Tenía su hospital la misma empresa? Y la empresa tenía su hospital. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año nació? Yo nací el año 1946. ¿Sus padres son? Mis padres son Máximo Díaz Falcón y mi mamá Toribia Falcón Zárate. Nació y pasó a vivir en casa de su papá, de un familiar, o La casa era le daba la de la empresa. empresa. Ya, después llegó a sus estudios iniciales o estudiaba en casa. No, inicial en el colegio. En inicial. Pasó también a un colegio primario que era de la parte de la empresa. El paso de la empresa, claro. Ya, bueno, comenzamos a hablar sobre la segunda pregunta, que sería ¿dónde pasó su niñez, su adolescencia? ¿En qué colegios estudió? Y bueno, ¿cuáles son sus experiencias que usted vivió con sus amigos, con familiares cercanos en su adolescencia? Pues yo crecí con mis padres, con mis hermanos, tíos, primos. Ahí estudié y empecemos a crecer, y como todo juventud jugábamos vóley, montamos bicicleta, patinamos, todo eso. ¿Acabó sus estudios secundarios? Estudié la primaria. La primaria. La primaria terminé porque solamente primaria había ahí en la empresa. Aparte ya tenemos que ir a Cerro de Pasco a estudiar secundaria. Secundaria no lo hice porque mis padres no tenían posibilidades. Los recursos suficientes. Recursos suficientes no había, entonces empecemos a trabajar porque tenía su tienda mi papá en la tienda y empecemos a apoyarnos. De esa manera salimos adelante. Eso a edad aproximada de 16, 17. De 14, 15 empecemos a trabajar en la tienda. Porque era la tienda era de abarrotes y cafetín.
¿Alguna experiencia que se haya acordado con sus amigas? ¿Alguna vivencia? Un día... Bueno, con las amigas siempre nos íbamos a jugar con bicicleta, no íbamos a nadar. Había un sitio que le decían Yanapampa, ahí había un codo que venía el río, ahí nos íbamos a nadar con todas mis amigas. Ya. En su juventud, usted, mamita, como todo joven que piensa en grande, ¿no? Y quisiera tener ¿tuvo algún sueño a esa edad o alguna meta que quiso alcanzar? Bueno, yo siempre tenía la meta de llegar a ser profesora o policía o abogada, pero lamentablemente no se pudo porque ves, económicamente los padres no tienen posibilidades. Claro. Y de ahí así llegué a seguir trabajando en la tienda hasta que llegué hasta los 20 años. De los 20 años, como todo muchacho se enamora, se casa y empieza a vivir con el esposo, pero mi meta ahí no quedaba, siempre querer seguir adelante. Me vine a vivir con mi esposo a Oroya. En Oroya primero hemos estado ahí trabajando, ahí también tuve yo un pequeño negocio. Y De siempre ahí, quiso tener algo propio. sí, algo propio siempre quería tenerle a mis hijos, sacarlos adelante. Si yo me he truncado, mis hijos no podían truncarse, Claro. porque tenía que hacer algo para ellos. De ahí ya me vine acá Lima. a Lima a vivir. Consiguió su terreno que tanto Aquí deseaba. en Lima, Dios gracias, mi hermano es lo que me trajo, mi hermano, el tercero, me dijo, ahí están dando terrenos, pero hay un amigo que va a dejarlo ese terreno y vente. Me vine ahí, empecé a vivir ahí. Y logró ya terminar Y de logró construir su familia, estar la casa. construyendo, empecé a trabajar, sacar adelante a mis hijos. Ya. Ya, mamita, ahora cuéntenos cómo es el trayecto, ¿no? De cómo terminó de trabajar en la tienda a los 20 años, dónde estuvo todo ese tiempo hasta llegar a Lima. O sea, por dónde pasó, dónde tuvo a sus hijos. Y primero me fui a vivir con mi primer hijito a Jauja. En Jauja estuve con mi suegra y un cuñado que teníamos, ¿no? Ahí en la casa. Ahí estuve hasta que mi hijo ya empezó a cumplir un añito y no salí embarazada de nuevo a la otra, mi hija, mi Marlene, que también ella está ahí, y de ahí a mi esposo le trasladaron a trabajar a Oroya. Dejó la empresa. Dejó la empresa donde él estaba trabajando y se vino a Oroya. En Oroya empecemos a seguir trabajando, pues, porque seguimos seguir adelante Con sus con hijos. los hijos que uno tiene. Llegó a Oroya Y llegué a Oroya, seguimos ahí, nació el otro, ya tenía 3 hijos, ya se venía el cuarto y yo no quería tener más hijos porque sé que uno necesita para seguir sacándolos adelante a los hijos. Me vine acá a Villa Salvador por un hermano y tuve esa facilidad de tener ese terreno, empecemos a construir y yo empecé a trabajar, sacarlos adelante, ya el uno el otro crecía. De la misma manera empezó ya mi hijo, el mayor, el que sigue, tenían que seguir adelante sus estudios. Nunca les he puesto a trabajar a ellos porque querían que ellos estudien, sean en la vida, no como yo que caí y mis padres decían que no tenían, ¿no? Pero yo nunca podía decirles que no hay, sí había, sí se podía. De la misma manera, pues quizás todos mis hijos
ahora tienen su profesión, trabajan y Dios gracias que siguen ellos adelante. Ya también ellos son mayores de edad, ya tienen su familia. ¿Y qué más puedo pedir a nuestro Señor? Cuando llegó a lograr acá llegar a Lima, tuvo la oportunidad de volver a regresar a provincia para seguir teniendo a mis demás tíos que siguen. No, yo ya no quise seguir en provincia porque no hay adelanto en provincia mucho. Y en cambio acá en Lima sí hay bastante oportunidades. Entonces yo decidí acá quedarme a trabajar y dar todo por ellos. Bueno. Ya. Llegó a Lima y usted acá alcanzó a tener algún algún apoyo social o participó dentro de acá de su grupo, de su sector de algo social que dio un beneficio a la población cercana a usted. Bueno, acá la comunidad sí, porque acá en nuestro grupo necesitaban formar la directiva. Ahí empecé a trabajar también en salud. En salud empecé a trabajar y necesitábamos camilla, todo lo que es curación. Entonces en eso ya teníamos que ir a los hospitales a pedir donaciones, que nos den, ¿no?, lo que se necesita para poder tener y solventarle a todas las personas que necesitaban ahí. Usted me comentó que usted también a pedir ayuda para que enfermeras vengan a dar charlas. También fui a pedir a las auxiliares o a las doctoras, ¿no?, si podían tener posibilidades de darnos charla acá en el grupo, porque había pues bastante necesidades. Entonces ahí a uno pues tenía que estarle ahí dándole, pues trabajándolo para que las doctoras o los auxiliares vengan acá y empiecen a hacer su charla para la comunidad. Luego, algo más íntimo de acá dentro de su barrio, podría ser que me comentó que estuvo en el vaso de leche. Así también empecé cuando ya terminé mi función de la directiva, porque cada 4 años también acá se trabaja, y salí y empecé a trabajar en el vaso de leche. ¿Llegó a tener un cargo? De tesorera. Tenía el cargo de tesorera en el vaso de leche y todos los gastos, todo, cada mes dábamos balance para que no estén en la cabeza de cada persona. Siempre no tenemos esa tendencia de decir qué estará haciendo la plata. Y Dios gracias, yo todos los meses daba balance. Entonces usted, luego de contarnos toda su vida, le agradezco a tu abuelita. ¿Cómo podría dar un resumen total de todas sus vivencias hasta la actualidad? Bueno, hasta la actualidad siempre yo más bien quisiera tener menos edad para seguir trabajando. Me gustaría ayudar a todos mis nietos, todos que siguen adelante, que no se truncan. Porque llega la juventud, sé que saben enamorarse, pero eso deben ellos pensarlo primero en seguir adelante sus estudios. Pero después ya viene todo. No quisiera que se truncan ahí y después mañana más tarde se pongan a llorar, a decir por qué no hice esto, por qué. Porque hay todo. Cuando uno tiene fuerza y voluntad, lo hace. Pero si uno no tiene voluntad, ahí se trunca. Ya, bueno, eso sería todo, profesor. Fue una corta entrevista que le puede dar a mi abuela de 76 años y 77 años, y bueno, nos comentó un poco sobre cómo ha sido su vivencia desde la niñez, cómo trabajaba en la tienda, luego llegó a venir acá a Lima
y bueno, comenzó a construir su familia, como tuvo a mis demás tíos para que ninguno se trunque y todos sean profesionales, ¿no? Así que gracias por escuchar esta entrevista.